Ellos enterraron a la mujer que me vendió como un secreto guardado. Nunca debí ver este día. Me quedé al otro lado de la calle bajo la sombra de un viejo olmo, con el cuello levantado contra el viento de enero, observando desde detrás de unas gafas oscuras que nadie reconocería. El cementerio estaba tranquilo, excepto por el sonido de los tacones crujiendo la hierba congelada y el golpe distante de la tierra sobre una caja de madera. La caja de mi madre, la mujer que me dio a luz, me crió el tiempo justo para aprender mi nombre. Luego me borró. Abrigos negros se reunieron como cuervos alrededor de la tumba. Mi hermano Eli estaba de pie junto a la lápida, con los hombros cuadrados con un traje oscuro que no le sentaba del todo bien. Era más alto de lo que recordaba. Junto a él, mi hermana Rachel sostenía un pañuelo arrugado en una mano y la mano de una niña en la otra. Su hija, quizás. Mi sobrina, al parecer. No parecían estar de luto. No realmente, solo representando un dolor. Nadie mencionó a la niña que se suponía que debía estar muerta. Yo era el fantasma al borde de la parcela. La mentira que a todos les habían contado y nunca cuestionaron. Cuando tenía 9 años, mis padres les dijeron a mis hermanos que me había ahogado en un lago durante un viaje familiar de campamento. No había tal lago. No hubo viaje de campamento. Solo un viaje en la oscuridad y un extraño que me acogió a cambio de un sobre. Ni siquiera abrió la puerta él mismo. Solo se inclinó desde el porche y asintió. Los observé bajar su ataúd, y me pregunté si ella pensó en mí antes de morir. Me pregunté si alguna vez le contó a alguien la verdad. Lo dudaba. La mujer que recordaba no se disculpó. Ella lo justificó. Un hombre con cuello de sacerdote dijo algo sobre el perdón y la liberación. Retrocedí cuando la multitud comenzó a dispersarse. Nadie me vio. Nadie habría sabido quién era yo, incluso si lo hubieran hecho. Esa versión de mí había sido enterrada mucho antes de hoy. Me quedé hasta que se fueron. Hasta que el frío se instaló profundamente en mis huesos. Luego caminé hasta el borde de la tumba y miré hacia abajo a la tapa pulida que sellaba el último capítulo de una mentira. Descansa bien, dije en voz baja. Ya no me atormentarás más. Luego me di la vuelta y la dejé allí. No hubo gritos. No hubo despedida dramática. Solo un golpe silencioso en la puerta de mi habitación y la voz de mi padre, baja y monótona. Vístete, vamos a dar una vuelta. Era tarde, pasada la medianoche. Todavía estaba en pijama, medio dormida. El aire pesado con el tipo de silencio que te advertía que no hicieras preguntas. Obedecí. Siempre lo hacía. Mi casa tenía reglas. No abras la puerta sin preguntar. No hables de la familia fuera de esta. No toques el armario bajo llave que hay en el pasillo. Mi madre decía que la disciplina construía el carácter. Mi padre no decía nada a menos que fuese una orden. Solía pensar que así vivían todas las familias. Solo más tarde me di cuenta de que la nuestra funcionaba como un secreto bien guardado. Limpia por fuera, vacía por dentro. Mis hermanos y yo no éramos cercanos. No realmente. Rachel era 4 años menor, Ellie 2 años mayor. Nos movíamos como satélites alrededor de nuestros padres, sin llegar a colisionar. Sin fiestas de pijamas, sin fiestas de cumpleaños, sin amigos después de clase, y sin explicaciones. Esa noche, mi madre me dio una maleta preparada. Ella no me miró. Te quedarás con el tío Cal un tiempo, dijo, cepillando pelusa invisible de la cremallera. Yo no tenía ningún tío Cal. Al menos, no a ninguno que conociera. Recuerdo el olor del coche aquella noche, vinilo frío y un dejo de humo de cigarrillo. Me senté en el asiento trasero con la maleta a mi lado. El silencio tan denso que zumbaba. Mi madre no se despidió. Mi padre solo condujo. Entramos en un largo camino de entrada que nunca había visto. La grava crujiendo bajo los neumáticos. Una luz del porche se encendió. Un hombre salió. Corpulento. Barba gris. Una cara que no reconocí. Él no sonrió. No habló. Mi padre salió primero. Abrió el maletero. Entregó la maleta. Entonces algo pasó entre ellos. Una mirada. Luego un sobre. Me quedé en el coche, esperando que alguien me explicara. Nadie lo hizo. Mi padre abrió la puerta trasera. Fuera. Eso fue todo. Sin abrazo, sin mentira para suavizar el golpe. Pisé la grava, con la maleta en la mano, observando cómo mi padre volvía al coche y se alejaba sin mirar atrás. Las luces traseras rojas se perdieron en la oscuridad. Esa fue la noche en que mi infancia terminó. Sin advertencia. Sin rescate. Solo una entrega unidireccional y una puerta que se cerró tras de mí. A la mañana siguiente, pregunté cuándo volverían mis padres. Cal se rió. Un sonido seco y sin humor que no alcanzaba sus ojos. No lo harán, dijo, volteando un panqueque en un plato astillado. Ahora vives aquí. Lo miré fijamente, tratando de procesar aquellas palabras. Pero, mi mamá dijo. Tu mamá dijo lo que tenía que decir. Apagó la estufa y se sirvió café. Sin leche, sin
azúcar. Te acostumbrarás. Su casa era pequeña, mohosa y olía ligeramente a aceite y comida rancia. Sin fotos en las paredes. Sin TV. Solo silencio y el sordo tic-tac de un reloj de pared que sonaba muy fuerte en la quietud. Esa tarde llegó una mujer, 40 y tantos años. Ojos penetrantes. Portapapeles en la mano. Ella y Cal hablaron en voz baja en la mesa de la cocina. Yo me senté en el sofá, fingiendo que no escuchaba. «Necesito los papeles», dijo ella. «El acuerdo de tutela». Cal entregó una carpeta. Alcancé a ver. Mi nombre, Jordan Lane, escrito limpiamente en la parte superior. No sabía que era un acuerdo de tutela, pero sabía que no significaba amor. Él firmó algo. Ella firmó algo más. Luego, vino el sobre. Otra vez. Esta vez, más abultado. Ella lo deslizó en su bolso sin contarlo. «Todo está en orden», dijo ella. «Si alguien pregunta, él es su sobrino de otro estado. Padres muertos en un accidente de coche». Él asintió como si fuera otra entrega de comida. Ella se puso de pie, asintió hacia mí una vez. Luego salió sin decir palabra. Esa noche, Cal me dio un cepillo de dientes nuevo, un conjunto de ropa nueva que no me quedaba bien, y un colchón en el suelo de una habitación que olía a disolvente. «No haga ruido por la noche», dijo él desde la puerta. «No toques nada que no sea tuyo. Y no me llames tío. Soy Cal. Sin cuento para dormir. Sin buenas noches. Solo una puerta que se cerró y bloqueó tras él. Tenía 9 años y ya no pertenecía a nadie. De vuelta en el pueblo donde solía vivir, mi madre se sentó a la mesa de nuestra cocina, conteniendo falsas lágrimas mientras les decía a Rachel y Ellie que su hermano se había ido. «Fue un accidente», dijo ella con la voz temblando lo justo. «El lago sucedió tan rápido». No había lago, pero hubo un funeral, un ataúd vacío, una bandera doblada, una foto mía de hace 2 cumpleaños enmarcada en flores. Les dieron un cierre a los vecinos. Les dieron una mentira a mis hermanos. Mientras tanto, a 1000 millas de distancia, estaba siendo transformado. Mi nombre fue cambiado a John, abreviatura de Jonathan, aunque Cal nunca me llamó así. Para él, yo era chico, o niño, o nada en absoluto. En una semana, me inscribieron en una escuela pública con un nuevo apellido. Mismo grado, diferente plan de estudios. Me senté en la parte de atrás de una habitación llena de extraños que no hacían preguntas y profesores que nunca miraban 2 veces. Cuando me preguntaban por mis padres, repetía el guión que Cal me había dado. Accidente de coche. Sin familia. Solo mi tío. En casa me daba tareas. Limpiar. Apilar leña. Raspar el moho de las viejas paredes del sótano. Sin paga. Sin afecto. Solo órdenes. A veces, por la noche, me quedaba mirando al techo y pronunciaba mi antiguo nombre como una oración. Jordan Lane. No sabía si decirlo lo mantenía vivo o hacía que doliera más. Cada parte de mí estaba siendo fregada hasta quedar limpia. Registros escolares, visitas al médico. Incluso mi cabello fue cortado corto como el de Cal. Mis álbumes de fotos de la infancia probablemente fueron tirados a la basura. Mi habitación, repintada. Mi lugar en la mesa, ocupado sin pausa. ¿Y mis hermanos? Ellos siguieron adelante. Rachel tenía 6 años. Ellie tenía 11. Edad suficiente para afligirse. Muy joven para cuestionar. Mi nombre dejó de ser pronunciado, salvo en susurros. Eventualmente, me convertí en un fantasma. Cal nunca me golpeó, ni me encerró en un sótano. Eso habría hecho la historia más fácil de explicar. En cambio, él solo. Me borró. Me mantuvo alimentado, vestido y callado. Me trató como algo que había comprado de segunda mano, funcional, pero no del todo nuevo. Los años pasaron así. Un largo borrón de hacer lo que me decían, olvidando lo que no se me permitía recordar. Y la peor parte era saber que, en algún lugar por ahí, mi vida había seguido sin mí. Una familia que lloró a un niño que no había muerto. Un niño que ni siquiera intentaron encontrar. Señor, Wallace no era cruel. No de la forma en que a la gente le gusta imaginar cuando escucha la palabra vendido. No me golpeó. No necesitaba hacerlo. Su silencio hizo todo el trabajo. Él me alimentó. Me dio ropa, zapatos y una habitación que olía a polvo y madera vieja. Pero cada amabilidad tenía un precio. Me gané mi sustento trabajando. A los 10, partía troncos con un hacha sin filo. Limpiaba canaletas en enero, pintando el revestimiento cuando la humedad hacía que tu piel se pegara a tus huesos. A los 13, me hizo ayudar con su negocio de reparación de electrodomésticos. Así es como aprendes, decía mientras me entregaba un tornillo pelado o un fusible roto. Pero aprender no era el punto, sino el trabajo. Mano de obra barata y silenciosa que no respondía ni cobraba por hora. Nunca tuvimos conversaciones reales. Él daba órdenes. Yo las seguía. Si hacía una pregunta,
Me ignoraba o me miraba como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Aprendí a dejar de intentarlo. Él me hizo mentir. En la escuela, yo era su sobrino, Jonathan Wallace, huérfano por la tragedia. Él me entrenó en la historia. Tus padres murieron en un accidente en Carolina del Norte. Viniste a vivir con tu único pariente vivo. Estás agradecido. Dilo con cara seria. Cada vez que alguien me llamaba John, se sentía como usar la piel de otra persona. El nombre le quedaba como una camisa 2 tallas demasiado pequeña. Pero yo respondí a él, porque sobrevivir significaba permanecer invisible. Una vez, cuando tenía 12 años, pregunté si podía escribir una carta a mis padres, solo para decir que estaba bien. Él me miró fijamente durante un rato largo, con la mandíbula tensa. Ellos no quieren saber nada de ti, dijo finalmente. Tienes suerte de que te haya acogido. Después de eso, no volví a preguntar. Los años se hicieron borrosos. Escuela, trabajo, sueño, repetir. La gente me veía, profesores, vecinos, cajeros, pero nadie miraba lo bastante cerca para notar lo que faltaba. Nadie preguntó por qué un niño nunca recibía visitas, nunca tenía fotos familiares, nunca sonreía en las fotos de clase. Señor Wallace no era ningún monstruo. Él era peor. Él era eficiente. Tenía 16 años la primera vez que vi la puerta del ático abierta. Siempre estaba cerrada con llave. Lo había estado desde que llegué. Pero ese verano, durante una ola de calor, el señor Wallace olvidó echar el cerrojo. Esperé hasta que se fue a hacer mandados. Luego subí sigilosamente las escaleras con una linterna y el tipo de silencio que aprendes cuando la supervivencia depende de ello. El ático era como una cápsula del tiempo. Cajas de cartón, maletas despellejadas, cubos de plástico etiquetados con cinta adhesiva descolorida. No estaba buscando nada. Solo quería ver qué mantenía oculto. Lo que encontré lo cambió todo. En una caja de metal abollada cerca de la parte de atrás, debajo de declaraciones de impuestos amarillentas y viejos manuales de instrucciones, encontré un sobre de Manila. Dentro había un certificado de nacimiento, el mío. Jordan Lane. No John Wallace. No el niño inventado que había estado fingiendo ser. Mi nombre verdadero. Mi cumpleaños verdadero. Los nombres de mis padres verdaderos impresos en negrita en la parte superior. Debajo había una foto, descolorida, rasgada en la esquina. Mis hermanos y yo sentados en el porche delantero de una casa que apenas recordaba. Debo haber tenido 6 años. Ellie tenía su brazo alrededor de mis hombros. Rachel sostenía una caja de zumo. Mi madre estaba de pie detrás de nosotros con una sonrisa forzada. La miré fijamente durante un rato largo, con las manos temblando. Luego vino la carta. Escrita a mano. Doblada en dos. Cal. Gracias por darnos una tregua. Ya no podemos criar a Jordan. Es difícil. No encaja en la familia como los demás. Esto es lo mejor para todos nosotros. Tienes nuestra bendición para manejar las cosas como mejor te parezca a ti. Por favor, no nos contactes. Sin firma. Solo iniciales. CL. Y ML. Mis padres. Lo leí 3 veces. Como si fuera a tener más sentido la próxima vez. Nunca lo tuvo. No me habían extrañado. No habían sido obligados. Lo habían planeado. Lo habían elegido. Habían elegido borrarme como si fuera una mala pesadilla de la que se hubieran despertado. Empaqué el certificado de nacimiento, la foto y la carta de nuevo en el sobre, y lo guardé bajo una tabla suelta del piso en mi habitación. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero sabía que algo había cambiado. Por primera vez en 7 años, no solo sobrevivía. Estaba recordando. Me fui la mañana que cumplí 17 años. Sin pastel. Sin adiós. Solo una mochila, el sobre del ático y 84 que había ahorrado haciendo trabajos no declarados para uno de los clientes del señor Wallace. Wallace. No era suficiente, pero tendría que serlo. Él se había ido a un trabajo a 3 pueblos de distancia. No volvería hasta el anochecer. Esperé hasta que la casa quedó en silencio. Luego salí por la puerta trasera, teniendo cuidado de no golpear la mosquitera. El sol no había salido del todo, y el mundo se sentía como si estuviera conteniendo el aliento. No hice autostop. No robé ningún coche. Solo caminé 8 millas hasta el pueblo, a la biblioteca pública, donde usé la computadora gratuita para buscar refugio juvenil anónimo. 2 horas después, entré en un centro de acogida y le di a la mujer del escritorio mi nombre. Mi verdadero nombre. Jordan Lane, dije. La primera vez que lo decía en voz alta en años. Sonaba raro. Poderoso. Ella no pestañeó. Solo me entregó formularios y me preguntó si estaba segura. Asentí, pero mis manos no dejaban de temblar. Me colocaron en una vivienda temporal esa noche, un hogar de crianza de emergencia, con una mujer llamada Carol, que olía a lavanda y no hacía muchas preguntas.
Ella hizo espagueti, y me dijo que no tenía que hablar hasta que estuviera lista. No hablé mucho, pero comí 2 platos, y dormí durante 12 horas seguidas. En una semana una trabajadora social llamada Vanessa fue asignada a mi caso. Ella usaba faldas tubo y aretes grandes y siempre traía un termo de té que olía a canela. Leí tu expediente, dijo un día, con los ojos suaves. Es incompleto, pero te creo. Le entregué el sobre. Ella leyó la carta 2 veces, y no dijo nada en mucho tiempo. Entonces preguntó si quería presentar cargos yo. Yo dije que no. Todavía no. En cambio nos pusimos a trabajar. Recuperé mi certificado de nacimiento. Presenté papeleo para restaurar mi identidad legal. Abrí una cuenta bancaria. Para el otoño, fui colocada en un hogar de crianza a largo plazo. No perfecto, pero seguro. Me quedé callada, concentrada, aprendí a vivir con el espacio que mi antigua vida llenaba. No tenía ningún plan más allá de sobrevivir. Pero tenía algo que no había tenido en años. Un nombre. El primer trabajo fue de camarera en una pizzería cerca de la carretera. 7.5 la hora. Propinas en efectivo si te quedabas hasta tarde. Tomé cada turno que me daban. Ahorré cada dólar. Durante el día, estudié para el GED. Lo aprobé de una vez. Las matemáticas fueron difíciles, pero clavé la comprensión lectora. Mi trabajadora social me trajo un cupcake cuando llegaron los resultados. Así es como empieza, dijo ella. Una victoria a la vez. Me mudé a mi primer apartamento a los 18. Una unidad en el sótano que olía a paneles de yeso húmedos y moho, pero era mío. La llave se sentía pesada en mi bolsillo, como una prueba. Una cama, una mini nevera, una sartén, un tenedor. Aprendes a hacer que funcione. No compré decoraciones. No desempaqué mucho. Todavía estaba esperando que todo desapareciera, pero no lo hizo. Mes tras mes, el alquiler se pagaba. Seguí respirando. Seguí despertando en mi propio espacio. Por la noche, investigaba. No sabía lo que estaba buscando exactamente, quizá un cierre, o una grieta en la historia que me había enterrado. Empecé con registros públicos, obituarios, anuncios de nacimiento, licencias de matrimonio. Encontré el obituario de mi madre por accidente. 2 párrafos en un periódico local. Cáncer. Edad, 58. Sobrevivida por su esposo. 2 hijos. Ninguna mención a una tercera. Me quedé mirando la pantalla durante horas, tratando de sentir algo. Alivio, ira o dolor. Pero todo lo que sentí era distancia. Ella ya se había ido, y yo ni siquiera había empezado. Después busqué a Ellie. Después a Rachel. Ellie había ingresado en las fuerzas del orden. Un ayudante del sheriff en el mismo condado donde habíamos crecido. Se parecía mucho a papá. Serio y bien afeitado, casado, pero sin hijos. Rachel fue más difícil de hallar. Ella se había cambiado el apellido. Una foto de boda finalmente la delató, sonriendo junto a un hombre con gafas. Un vientre de bebé bajo encaje blanco. Mis dedos se quedaron sobre el teclado. Podría contactarlos. Decir algo. Pero no lo hice. Todavía no. En cambio, guardé todo. Capturas de pantalla. Direcciones. Pistas. Creé una carpeta etiquetada como prueba de vida. No la mía, sino la de ellos. No estaba listo para ser su hermano otra vez. Pero necesitaba saber que eran reales. Que no había sido borrado por completo. Comenzó como casi todas las noches. Yo, solo frente a la computadora, una taza de café medio caliente junto al teclado y el suave zumbido de mi calentador luchando contra el frío del invierno. Ya ni siquiera estaba seguro de lo que buscaba. Mis búsquedas se habían vuelto un ritual. Viejas direcciones, registros de la propiedad, nombres que apenas recordaba. Fue entonces cuando lo vi. Su nombre, Claire Lane, mi madre, la mujer que me dio a luz, y luego me entregó como un electrodoméstico defectuoso. El obituario era corto, escueto. Murió en su casa, amada esposa y madre, sobrevivida por su esposo Charles, su hijo Ellie y su hija Rachel. Ninguna mención sobre mí, ni siquiera una nota al pie, ni siquiera fallecido antes que, simplemente borrado. De nuevo, había un libro de visitas, 3 mensajes de pésame, uno de un compañero de trabajo, uno de un vecino, uno de un amigo de la iglesia. Sin fotos, sin historias, solo una mujer sepultada en silencio. Lo miré fijamente hasta que la pantalla se puso borrosa. Luego hice una captura de pantalla, cerré la pestaña y abrí Facebook. Busqué a Ellie Lane y filtré por ciudad. Tercer resultado, insignia en su foto de perfil. Brazo alrededor de una mujer rubia con sonrisa forzada. Comentarios sobre recaudación de fondos locales y promociones del departamento. Su perfil estaba casi bloqueado, pero una publicación pública me llamó la atención. Una foto antigua. 3 niños en un porche delantero.
Ellie, una niña pequeña. Rachel y un hueco donde yo debería haber estado. Añoro estos días simples, había escrito. Pasé al perfil de Rachel. Su apellido había cambiado, ahora Wheeler. La encontré a través de una vieja lista de compañeros de clase del instituto. Su perfil era más alegre. Un hijo, un esposo, caminatas de fines de semana, pastelitos de cumpleaños. Parecía contenta, establecida. No sabía qué quería de ellos. No venganza, no. Ni siquiera disculpas. Solo reconocimiento. Algo para probar que no me había imaginado todo aquello. Que una vez fui parte de la historia. Así que creé una cuenta desechable. Sin foto, ni conexiones. Solo un nombre. JL. Y escribí. ¿Recuerdas a un hermano llamado Jordan? Hice clic en enviar. Luego, esperé. Pasaron 3 días más. Nada. Actualizaba la bandeja de entrada cada hora. Releí el mensaje hasta que las palabras perdieron todo significado. Revisé el estado de visto, como si me debieran algo. Pero nada cambiaba. Solo silencio total. Al cuarto día, dejé de revisar. Al quinto, casi borró la cuenta. Entonces, esa noche, a la 1:13 a.m., una respuesta. Jordan murió cuando tenía 5 años. ¿Quién es este? Me quedé mirando el mensaje tanto tiempo que mi café se enfrió. 5 palabras. Y toda la mentira rugió de nuevo a la vida. Jordan murió. Tiempo pasado, sí. Permanente. Escribí una respuesta. La borré. Escribí otra respuesta. Borré esa también. Nada sonaba bien del todo. ¿Cómo le dices a alguien que le han mentido durante toda su vida, que su familia tiene un fantasma al que nunca lloraron porque el cuerpo nunca fue real? Finalmente, escribí. Él no murió. Soy yo. Entonces, antes de que pudiera pensarlo bien, presioné enviar. La notificación de visto apareció casi al instante. Luego, nada. Ninguna respuesta. Solo el pesado peso del silencio digital, como si ella estuviera mirando el mensaje tan fijamente como yo había mirado el suyo. Pasaron los minutos. Luego, 1 hora. Aún nada. A las 2:27 a.m. Recibí otro mensaje. Solo una palabra. Pruébalo. Cerré los ojos y exhalé. Eso, al menos, podía hacerlo. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo. No para pensar, solo para respirar. Había pasado tanto tiempo evitando este momento que no me había preparado para lo que venía después de pruébalo. Al día siguiente la encontré, enterrada en un viejo sobre del ático, la foto de nosotros en el porche. Yo, Ellie, Rachel, caja de jugo en su mano. Mi brazo en un cabestrillo de cuando me caí del juego de columpios. Recordaba ese día como un fotograma congelado. Nos habíamos estado riendo de algo. Rachel tenía un hueco entre sus dientes. Ellie tenía un corte de tazón y rodillas raspadas. Escaneé la foto y la envié. Ningún mensaje. Solo la imagen. Ella lo leyó en segundos. Luego nada durante casi 1 hora. Mi estómago se revolvió cada vez que los puntos de escritura aparecían y desaparecían. Finalmente, ¿dónde obtuviste esto? Era mío. Es de la casa. El cabestrillo era de cuando me rompí el brazo al caerme de los columpios en el patio de recreo de la escuela primaria. Lloraste más que yo. Otra pausa. Entonces, ¿recuerdas eso? Recuerdo todo. Después de eso, los mensajes llegaron más rápido. Cortos al principio. Luego más largos. Como pelar óxido. Ella me dijo que les habían dicho que me había ahogado, que nos habíamos ido de campamento cerca de un lago y me resbalé de un muelle. Que mi cuerpo nunca fue recuperado. Que había habido un funeral en la iglesia, ataúd cerrado. Recordaba haber abrazado a mamá mientras lloraba en un pañuelo. Recordaba a papá diciendo, Dios se lleva algunas almas temprano. Le conté la verdad en partes. No todo, todavía no. Solo lo suficiente. Señor Wallace, el cambio de nombre, la carta, el ático, los años de ser otra persona. Ella dejó de contestar un día entero. Pensé que la había perdido para siempre. Entonces ella respondió, nos mintieron. Durante años. Lo sé. Debes odiarnos. No. Solo quiero saber quién se suponía que debía ser. Esa noche, ella envió otro mensaje. Sin palabras. Solo una foto. Su hija. Rizos rubios. Sin dientes frontales. Con una caja de jugo en la mano. Se llama Nora. Tu sobrina. Me senté en la oscuridad largo rato, sosteniendo la imagen como a una cuerda salvavidas. La primera vez que volví a ver a Rachel en persona, parecía mayor y más joven a la vez. Nos reunimos en un parque en un pueblo a mitad de camino entre el suyo y el mío. Territorio neutral. Distancia segura. Ella estaba de pie junto al banco antes de que yo llegara, con los brazos cruzados, los ojos escudriñando cada rostro que pasaba.
La observé por un minuto antes de acercarme. Rachel, dije. Ella se giró, me miró, y no dijo nada. No al principio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego se endurecieron. Luego se suavizaron de nuevo. Fue como ver a alguien pelear con 5 emociones en 5 segundos. «Jordan», susurró. Asentí. Ella tocó mi cara como si se asegurara de que no fuera un sueño. Luego me atrajo a un abrazo tan fuerte que me dejó sin aliento. Nos sentamos durante horas. Hablamos en círculos lentos y cuidadosos. Recuerdos de la infancia. Las mentiras. Los vacíos. La forma en que el dolor la había marcado. Ella me contó cómo papá nunca hablaba realmente de eso. Cómo mamá desviaba las preguntas. Cómo Ellie simplemente lo aceptó. Les creí. Dijo. Con lágrimas corriendo libremente. Te habías ido. Ni siquiera lo cuestioné. Tenías 5 años. No era tu trabajo saberlo mejor. Más tarde se lo contó a Ellie. Le envió la foto. Le contó la historia. Él no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, tenía 3 oraciones de largo. Esta es una broma enfermiza. Jordan está muerta. Déjenos en paz. Rachel quedó destrozada. Yo no. Lo esperaba. Aún así, 2 semanas después, recibí un mensaje de texto. De Ellie. Si esto es real, encuéntrame en la tumba de papá el próximo domingo. Mediodía. A solas. Fui. Él ya estaba allí, de pie como una estatua, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. No me abrazó. No sonrió. Solo se quedó mirando fijamente durante mucho tiempo. «Te pareces a él», dijo al final. «Yo soy él». Él no respondió. Solo miró hacia abajo a la lápida. «Nos dijeron que te habías caído dentro, que no podían encontrarte, que era la voluntad de Dios, era su voluntad». «Sí», dijo en voz baja. «Creo que lo sabía. En el fondo, no hablamos mucho más, pero cuando se fue, me dio una palmada en el hombro. No cálido, pero tampoco hostil. Progreso. La reunión no vino con globos ni música alegre, vino con silencios incómodos y miradas cautelosas. Algunos familiares no creyeron, algunos no quisieron hacerlo, pero Rachel sí. Ellie, tal vez. Y eso fue un comienzo. La pregunta perseguía cada conversación. ¿Por qué? Porque 2 padres venderían a su hijo y lo enterrarían bajo una mentira. Rachel no tenía respuestas. Ellie tampoco, no al principio. Pero cuanto más hablábamos, más se mostraban las grietas. Comenzó con el dinero. Papá había estado muy endeudado. Tarjetas de crédito, impuestos impagos, incluso un negocio fallido del que nadie hablaba. La iglesia ayudó, pero no por bondad. Tenían reglas, expectativas, y mis padres estaban desesperados por mantener su posición. La iglesia no era su reunión dominical común. No realmente. Recordé el nombre, incluso después de todos esos años. Harvest Covenant Fellowship. Grupos semanales en casa. Sermones sobre la obediencia. Susurros sobre pureza en la familia. Solía sentarme a escuchar sermones donde el pastor decía que algunos niños nacían para probar la fe de sus padres. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta. Yo era la prueba. Yo era el inquieto, el que hacía preguntas. El niño que no se quedaba quieto, que hablaba demasiado, que dibujaba monstruos en los márgenes de sus hojas de trabajo de la escuela dominical. Rachel me contó algo que nunca había sabido. Una noche, los oí discutir. Mamá dijo que ya no podía controlarte, que ibas a arruinarlo todo. ¿Arruinar qué? Su reputación, su lugar en la iglesia, todo lo que habían construido. Más tarde, Ellie profundizó. Él revisó archivos antiguos y registros financieros. Encontró un pago del fondo discrecional de la iglesia, 10-0, etiquetado como emergencia familiar, el mismo mes que desaparecí. Me lo trajo en un sobre. «Esto es dinero manchado de sangre», dijo, colocando el papel entre los dos. No solo se habían deshecho de mí, les pagaron para hacerlo. En una iglesia obsesionada con la imagen, yo era una mancha, un problema a borrar, y encontraron a alguien dispuesto a acogerme a cambio de su silencio. No todos lo creyeron. Algunos familiares se negaron a hablar de ello. Otros insinuaron que era algo complicado. Pero el patrón estaba ahí. Control, reputación, obediencia. Y yo, con 9 años, demasiado ruidosa, curiosa, demasiado. No se deshicieron de mí porque fuera mala. Se deshicieron de mí porque no me doblegaría. Durante mucho tiempo no supe quién era. Ya no era Jordan, no realmente. Pero tampoco me convertí en John. Existía en el punto intermedio. Una sombra de 2 nombres y ninguna identidad clara. Pero una vez que la verdad salió a la luz, algo cambió. Lenta y deliberadamente, empecé a reclamar lo que me habían quitado. Presenté la documentación para restaurar mi nombre legal. Jordan Lane.
Entré en un DMV y lo firmé yo misma. Ese fue el primer paso de verdad. En el momento en que vi mi nombre en la tarjeta de plástico, la que había sido enterrada con aquella esquela falsa, sentí que algo encajaba. Entonces empecé a escribir. Al principio fue para mí, entradas de diario, fragmentos de recuerdos, momentos en los que temía olvidarlo todo de nuevo. Entonces me di cuenta de que no era solo mi historia, era algo más grande. Así que seguí adelante. Lo escribí todo, cada capítulo, cada detalle, el ático, la carta, señor Wallace, el silencio, la reunión, la traición. Me puse en contacto con un podcast que se centraba en historias de supervivencia. Leyeron mi borrador y llamaron en 24 horas. Queremos ayudarte a contar esto. No lo edulcoré. No lo convertí en un titular. Hablé con calma y claridad. Les dije que no era la villana que mis padres pintaron. Pero tampoco era ya una víctima. Ya no. Yo era un niño que fue abandonado. Un adolescente que sobrevivió. Un hombre que encontró su camino de regreso. El podcast se lanzó con 3 episodios. Luego 5, luego 10. Empecé a recibir mensajes de otras personas. Otros niños que habían sido borrados, reempaquetados, renombrados. Algunos fueron adoptados de forma ilegal. Algunos desaparecieron en mentiras familiares. Algunos todavía estaban perdidos. Si no cuento esta historia, dije en el episodio final, la enterrarán de nuevo. Y esta vez, permanecerá enterrada. Mi voz no tembló. No estaba enojado. Solo resuelto. Contar la verdad no era sobre venganza. Se trataba de propiedad. Se trataba de escribir el final a mi manera. Y por primera vez en mi vida, la historia me pertenecía. El tiempo no borró lo que pasó. Solo le dio forma. Pasaron 3 años. Rachel y yo nos enviábamos mensajes de texto cada semana. Llamábamos cuando podíamos. Ella envió fotos. El primer día de escuela de Nora. Un pastel de cumpleaños con demasiada cobertura. Una nota que encontró en una caja de zapatos vieja que había escrito con crayón. Diseños de la nave espacial de Jordan. No tocar. Lloró cuando la leyó. Yo también. Ellie tardó más. Pero finalmente, nos reunimos para almorzar una vez al mes. Conversaciones tranquilas. Sin excavar, ni disculpas. Solo 2 hombres tratando de cerrar una brecha que se había forjado en silencio. Una vez me entregó una caja. Dentro estaba mi viejo juguete de Star Wars. Lo encontré en el ático del papá, dijo. Eso fue todo. Sin gran momento. Solo prueba de que no había imaginado al chico que solía ser. Algunas heridas nunca sanaron del todo. Eso estaba bien. No estábamos tratando de fingir que nada pasó. Solo estábamos eligiendo ser hermanos ahora. A pesar de todo. Señor Wallace murió el invierno pasado. Paro cardíaco. Solo en una cabaña a las afueras de Knoxville. Sin testamento. Sin funeral. Lo vi en un breve anuncio de 2 frases enterrado en los obituarios. Sin mención de un sobrino. Sin parientes más cercanos. No sentí nada cuando lo leí. Ninguna pena. Ninguna rabia. Solo silencio. Él nunca enfrentó a la justicia. Nunca respondió por aquello de lo que fue parte. Pero él tampoco me quebró nunca. Y al final, con eso bastó. El podcast despegó de formas que no esperaba. Llegó una oferta de libro. Un equipo de documental se acercó a mí. A ambos les dije que no. No buscaba la fama. Buscaba la paz. En cambio, escribí yo mismo la historia. Página a página. Para mí, para Rachel, para Nora, para el niño que solía ser, que seguía susurrando recuérdame en la oscuridad. Y ahora, vivo tranquilamente. Todavía escribo. Todavía hablo. Todavía respondo correos electrónicos de extraños que dicen, tu historia suena como la mía. Me llamo Jordan Lane. Tenía 9 años cuando me vendieron. 17 cuando escapé. 25 cuando encontré a mis hermanos de nuevo. No estaba perdido. Fui tomado. Y me encontré a mí mismo de todos modos. Esta historia fue intensa. Pero esta historia del lado derecho es aún más demente.